Hoy continuamos con nuestro curso de cómo usted va a poder aprender a crear una página web directamente con Elementor Pro. Y en este capítulo número 3 vamos a trabajar lo que es el área del header y parte de lo que son los servicios que ofrece este proyecto. Y a petición de uno de los suscriptores, porque en el video anterior le pedí que en los comentarios me dejaran qué tipo de proyecto le gustaría que creáramos, para que así puedan sacarle mayor provecho a la hora de aprender a utilizar Elementor en sus dos versiones. Y en este video, la persona de Gilberto Hernández, 6013, me dejó un comentario. Me gustaría una página para paneles solares. Así que ese es el proyecto que vamos a realizar a partir de este momento. Y en este tercer capítulo vamos a trabajar lo que es, vamos a cambiar el logotipo porque creé un logotipo específicamente para ese tipo de proyecto. También vamos a crear un pop-up con lo que es un video y vamos a crear el área de header y parte de lo que es la sección de los servicios que ofrece esta empresa que se dedica al montaje de paneles solares. Así que vamos a empezar de una vez. Voy a empezar por el área de apariencia, en el área de personalización, porque recuerden que debemos de cambiar este icono o este logotipo que utilizamos al principio cuando creamos las plantillas tanto de cabecera como el pie de página. Me voy a esta área de identidad del sitio. Aquí le voy a dar a eliminar y ahora vamos a subir el nuevo logotipo. Lo tenemos por aquí. Le damos a siguiente. Y este es el logotipo que vamos a utilizar para este proyecto. Le voy a dar a guardar y ya con eso tenemos todo listo por el momento. Vamos a salir de aquí y nos vamos a dirigir a lo que es el área de página. En esta ocasión vamos a página de inicio, editar con Elementor. Y aquí tenemos nuestro lienzo para trabajar. Como pueden ver, ya el logotipo se ha colocado, simplemente modificándolo desde el área de personalización de las plantillas. Bien, vamos a comenzar con lo que es una estructura. En esta ocasión vamos a ponerla a 2 columnas. Voy a utilizar esta que está dividida de esta manera. Y trabajando con lo que es la opción de editar de contenedor, me voy a ir al área de estilo y en tipo de fondo vamos a seleccionar aquí, voy a agregar la imagen que voy a utilizar para lo que es el giro. Vamos a colocarla. Esta sería la imagen. Vamos a trabajar un poco, vamos a centralizarla. Vamos aquí a ponerla fija y vamos a ponerla que no se repita y también que me abarque o que me cubra todo el espacio que voy a utilizar. Ya que tengo mi imagen colocada, me voy a disposición y en esta parte de aquí de anchura vamos a colocarla a vamos a probar con vamos a ver cómo se ve con lo que sería 670 píxeles. Vamos a ver. Vamos a seguir colocándole. Vamos a dejar en 707 píxeles por el momento. Si debemos de hacer algún cambio, lo vamos a hacer en el transcurso que vayamos modificando cada sesión. Aquí me vuelvo de nuevo al área de estilo. Voy a minimizar esta parte y me voy a ir a capa de fondo. Y en tipo de fondo, aquí voy a colocar un pequeño color de fondo. Vamos a ponerle ese negro, pero en opacidad vamos a colocarla en 0.41 a nivel de opacidad. Vamos a agregar el primer texto que va a llevar. Vamos a colocarlo por aquí. Voy a aprovechar de una vez y le voy a colocar el subtítulo que va a llevar. Y también voy a colocar, vamos a buscarlo por aquí, otro grid. Lo voy a colocar aquí porque quiero colocar tanto un botón para ofrecer más contenido y un botón para
habilitar lo que sería el video de promoción de la empresa. En columna aquí me voy a decir que solamente quiero 2 columnas y en fila que solamente quiero una fila. En la primera voy a colocar lo que sería el botón y en la segunda vamos a colocar un icono o no un icono. Vamos a quitar esto por aquí y vamos a elegir lo que es la opción de lista de iconos. Vamos a colocarla aquí. Voy a eliminar esta parte por aquí. Y aquí con esto vamos a comenzar a trabajar. Lo primero es, voy a colocar un espaciador aquí arriba. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar el primer texto. Selecciono. Lo voy a ir a título. Lo voy a copiar aquí. Este es mi primer texto. Me voy a estilo. Y aquí vamos a trabajar primero con el color de texto. Vamos a colocarlo en blanco. Y en tipografía vamos a cambiarla. Y vamos a buscar lo que es esta, que es Robot Flex. Usted puede utilizar cualquiera de estas tipografías que se encuentran aquí. Pero para el ejemplo yo voy a utilizar esta. Y el tamaño vamos a colocarlo en unos 70. Esto puede ir variando, podemos ir poniéndolo más grande, más pequeño, dependiendo cómo vaya quedando. Aquí en el espaciador vamos a subirlo un poquito más, vamos a dejarlo ahí, perfecto. Y ahora voy a colocar lo que sería el subtítulo o lo que sería una pequeña descripción. Vamos a seleccionar esta parte, aquí lo tenemos, vamos a lo que es color de texto, lo ponemos en blanco. Vamos a aumentar un poco el tamaño. También vamos a ponerlo justificado. Y aquí podemos trabajar un poco con lo que es el peso. Vamos a ponerlo en 300, que es ligero. Y vamos a dejarlo ahí por el momento. Bien, en el caso del botón vamos a seleccionarlo. Aquí voy a cambiar el título. Vamos a colocar este texto que dice cotización gratis. Aquí debo de colocar la URL que va a llevar a las personas directamente al área de cotización. Y vamos a cambiar el color de lo que sería el botón. Tenemos por aquí color. Vamos a colocarle un azul como este. Y que al pasar el cursor, el color de texto pase a rojo. Quedaría así. O vamos a dejar lo que sería el texto en blanco y el color de fondo. Ahora sí, vamos a colocarlo en rojo. Ahora sí, ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a trabajar con el segundo botón, que es el que nos va a permitir habilitar el pop-up donde se va a visualizar un video que usted puede grabar o de la empresa o un video relacionado a lo que tiene que ver con los paneles solares en este caso. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar primero con el icono que vamos a utilizar. Vamos a buscar uno que nos pueda servir para que se vea como si fuera un botón de darle a play para que se vea el video. Vamos a buscarlo entre todos los iconos que vienen en la librería de Elementor. Ahora, si usted tiene ya un icono diseñado, también lo puede utilizar, que le será de mucha utilidad. Bien, seguimos buscando y voy a utilizar este. Vamos a colocarlo. Perfecto. En estilo nos vamos a icono y aquí vamos a cambiarlo a color rojo. Vamos a colocarlo. Ok. Ahí lo tenemos. En tamaño vamos a agrandarlo un poquito más. Y en alineación vamos a colocarlo a la izquierda.
y vamos a dejarlo ahí por el momento. Volvemos otra vez a lo que es la opción del elemento y aquí vamos a cambiarle el título que tiene. Muy bien, quitamos esto y pegamos el que vamos a utilizar. Y nos vamos a estilo, en texto, vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo en blanco. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a dejarlo ahí está bien. En el peso vamos a dejarlo en 500. Y como está en mayúscula no vamos a hacer ninguna modificación en esta parte. Seleccionamos de nuevo lo que es el icono de cotización. Y vamos a centralizarlo un poco para que quede de esta manera. Ahora vamos a publicar. Y vamos a darle a previsualizar. Y así se vería lo que sería la primera parte de lo que es el giro. Podemos ponerlo un poquito más oscuro, lo que es la capa de fondo. Vamos a colocarlo aquí en opacidad para que se note un poquito más. Lo podemos dejar ahí. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es el pop-up. Vamos para ello, vamos a salir de aquí por el momento. Salimos y nos vamos a dirigir a la opción de plantilla. Y aquí nos vamos a ir a lo que es maquetador. Aquí vamos a buscar la opción, o vamos a hacerlo, vamos a salir de aquí. Vamos a hacerlo directamente desde aquí. Añadir nuevo. Y aquí vamos a especificarle que lo que queremos es una ventana emergente, o aquí la tenemos. Y aquí vamos a ponerle el título. Le voy a poner el mismo que coloqué. Para el botón vamos a darle a crear. Vamos a eliminar todo esto de aquí. Y aquí vamos a seleccionar una sola estructura y dentro de ella vamos a buscar la opción que dice video. Vamos a arrastrarlo. Tenemos por aquí. Y ahora vamos a cambiar esta URL. Para ello voy a duplicar lo que sería la página que estoy trabajando. Voy a cerrar esto. Y en medios, ya con el video ya cargado, voy a copiar esta URL. La copio. Vengo aquí. Elimino esta que está por aquí y le doy a pegar a la nueva URL. Muy bien. Le damos a publicar. Aquí seleccionamos la primera opción. Le damos a siguiente. Y vamos a habilitar esta opción que cuando la persona le dé un clic se habilite lo que sería esta ventana emergente. Vamos a darle a siguiente, siguiente. Y ya con eso tenemos esta parte completamente lista. Vamos a salir de aquí. Nos vamos de nuevo a lo que es la opción de página. Seleccionamos el icono. Vamos a abrirlo. Y aquí nos vamos aquí, etiqueta dinámica. Y buscamos la opción de ventana emergente. La tenemos por aquí. Si usted lo tiene en inglés, le va a salir pop-up. Y ya con eso tenemos esta parte, se podría decir, lista. Vamos a darle a publicar. Y vamos a previsualizar. Muy bien, si le damos, como pueden ver, aquí tenemos nuestro primer error. No nos visualiza el video. Así que les voy a mostrar qué pudo haber pasado. Pudieron darse dos situaciones. La primera es que a la hora de crear o solicitar la ventana emergente, vamos a eliminarla, vamos a crearla de nuevo. No seleccionara el pop-up que quiero que cargue. Vamos a ver si ese es el problema. Vamos a darle aquí la llavecita y en ver todas las ventanas vamos a escribir la que creamos. Y aquí me aparece la plantilla y le voy a dar a publicar.
Bien, vamos a visualizar y todavía tenemos el problema. Ya lo que debemos de hacer es irnos ya directamente a la plantilla. Vamos a quitar esto por aquí. Nos vamos otra vez a lo que es la plantilla, en lo que es el área de creación de plantilla, valga la redundancia. Esta es la que creamos anteriormente. Vamos a darle a editar y vamos a ver dónde estaría el problema. Y bien, vamos a seleccionarla. Ok, vamos a revisar. Ok, ya vi dónde que está el problema. El problema está aquí en la opción de origen, porque la tengo que el video se va a cargar desde YouTube. Y el video se debe de cargar desde el alojamiento del servidor, que es de donde yo lo tengo agregado el video. Ahora, si usted va a jalar un video de YouTube, lo puede dejar ahí. Pero si está alojado, como es en mi caso, dentro del hosting, usted debe de colocarlo en la opción que dice alojamiento de servidor propio. Y como pueden ver, ya ahí se me visualiza el video. Vamos a darle a publicar. Vamos ahí de nuevo. Vamos a seleccionar la ventana emergente. Damos la llavecita. Buscamos la plantilla. La seleccionamos. Le damos a publicar para que se guarden los cambios. Y ahora sí, vamos a ver. Y ahí nos presenta ya sí lo que es el video. Como pueden ver, ya ahí el problema se ha solucionado. Era un asunto de colocarlo donde realmente debería de ir a la hora de poderlo visualizar. Bien, ya tenemos, se puede decir que esta parte lista. Ahora vamos a comenzar a trabajar un poco con las siguientes secciones. Bien, vamos a colocar de nuevo lo que serían dos estructuras. En este caso voy a utilizar estas que están por aquí. Y ahora voy a colocar una sección donde hable lo relacionado a lo que es la energía solar. Para ello vamos a colocar lo que es un widget, que es el que te permite tener tanto, se llama cuadro de imagen. Vamos a colocarlo por aquí. En esta ocasión me voy a estilo y aquí lo voy a colocar la posición de la imagen a la izquierda para que quede de esta manera. Voy a copiar y pegar también de este lado y vamos a configurar esta parte. Vamos a empezar con las imágenes. En mi caso yo descargué unos iconos directamente desde esta página, se llama Flaticon. Desde ahí, usted creando una cuenta completamente gratuita puede descargar diferentes tipos de iconos para ser utilizado en su página. En mi caso, voy a utilizar este primero. O en esta ocasión, vamos aquí que debería de colocarlo. Son cosas que pasan cuando se está trabajando. No hay ningún problema. No se va a editar. Lo voy a dejar así porque realmente quiero que vean todo el proceso, los fallos, cómo solucionarlo y eso, para que si le sucede sepan cómo poder solucionar cada uno de ellos. Ahora sí, aquí voy a utilizar y en este contenedor lo voy a seleccionar y en estilo le voy a cambiar el color. Vamos a colocarle un color de fondo, que sea azul. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Ahí está bien. En este caso, el título en estilo. Vamos a por aquí, contenedor. Lo voy a poner en negro. Y la letra la voy a dejar de ese mismo color. Aquí voy a cambiar todo a lo que es blanco. Aquí va blanco. Y la descripción también irá en blanco. Aquí simplemente voy a cambiar la cabecera. Vamos aquí. Vamos a cambiarla. Vamos a seleccionar esta, que es la que vamos a modificar. Ahí la tenemos.
y podemos ponerle un poco de descripción sobre este tema. Vamos a seleccionar esta parte y ahí la tenemos. Esta también vamos a modificarla. Vamos a seleccionarla primero. Vamos a cambiar el título. Borramos. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Vamos a texto. Vamos a ver. Ok. Vamos a dejarlo ahí en 24. Y vamos a colocar el contenido que lleva. Ok. Volvemos otra vez aquí. Eliminamos y pegamos. Como es bastante título, vamos a eliminar una parte para que quede a la par con este. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colocar un poquito más para arriba para que sobresalga de esta parte de aquí. Para ello selecciono de nuevo el contenedor, me voy a avanzado, deshabilitamos la opción de los márgenes y vamos a subirlo un poco para arriba. Ok, vamos a dejarlo ahí. Aquí, como pueden ver, se ve como transparente. Vamos a darle un clic a lo que es la columna y en estilo vamos a colocarle el color blanco para que ahora sí se vea un poco mejor. Vamos a darle a publicar y vamos a ver cómo va quedando. Ok, ahí se ve cómo está quedando en este momento. Podemos subirlo un poquito más seleccionando el contenedor. Seleccionamos aquí. Vamos a subirlo. Y vamos a ponerlo en menos 70 píxeles. Ahí lo voy a dejar. Y bien, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Este tercer capítulo. Ya en el cuarto capítulo vamos a trabajar con el área de quiénes somos y el área de servicio. Así que con lo que ustedes han visto el día de hoy, vayan practicando. Cualquier inconveniente que se les presente, que como siempre me lo dejan saber en la caja de comentarios para ayudarle a solucionar cualquier inconveniente que se le presente. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no está suscrito, aproveche, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video, como va a ser el cuarto capítulo de este curso de creación de página web con Elementor. Así que me despido de todos ustedes y ya mañana sale el cuarto capítulo donde le muestro la creación de lo que es la sección de quiénes somos y la de los servicios que ofrece esta empresa de energía solar. Así que nos vemos en el próximo video.